que nos competen aquí a los argentinos, a los mendocinos, pero arranquemos, si te parece, con el cierre, ¿no?, de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un mercado, ¿no?, de millones de personas, de muchas actividades comerciales, ¿no?, y con mucha expectativa e incertidumbre, ¿no?, de cómo puede impactar sobre todo a nosotros los argentinos. Tal cual, de hecho, bueno, 26 años de negociaciones, casi 30 años dialogando sobre este acuerdo, que hace a un universo de 720 millones de habitantes entre lo que es el Mercosur y la Unión Europea, representando lo que va a ser el marco de libre comercio más grande del mundo. Ujú. Ahora, la verdad que es interesante, hay una proyección que es bastante, digamos, que genera una instancia muy superadora en base a lo que es este TLC, este Tratado de Libre Comercio, pero bueno, en este marco también varios resquemores. Por el lado de la Unión Europea no hubo un consenso absoluto. De los 27 países firmaron 21, países como Hungría, Polonia, Irlanda, principalmente Francia Ujú. y Austria no acompañaron este acuerdo con críticas muy concretas. De todos modos, no necesitaban la totalidad, con el marco que se alcanzó ya era suficiente y fue Italia justamente el que dio o el que marcó la diferencia en las negociaciones en el sentido de que en un principio dijo que no, pero consiguió subvenciones por 45.000 millones de euros, lo cual con eso dio el ok para avanzar sobre un acuerdo que básicamente lo que pone en crítica desde la Unión Europea es la producción propia, Ujú. en relación a que pueda llegar a existir la posibilidad de una competencia desleal por parte de lo que es el Mercosur. Sí, y en el caso de Argentina, ¿cómo le afecta, no? Bien fuerte en lo que es el tema del agro, ¿no? Y ya que estamos hablando de la producción y quizás uno de los temores que vos mencionabas de productores franceses o productores de países que finalmente firmaron en contra o votaron en contra de este acuerdo. Bien, esto va a depender mucho de la capacidad que se genere en materia de gestión política y los Ujú. objetivos que se planifiquen en el sentido de que se van a abrir nuevos mercados, se van a abrir nuevas exigencias también, porque tampoco es algo de un día para el otro poder adaptarse a las normas del mercado de la Unión Europea, pero también ver de qué forma se generan recursos e instancias para sostener una industria que viene muy golpeada Ujú. dentro del marco de la economía real. La industria es uno de los factores que más, digamos, que más golpes ha recibido y más desgaste en la era Milei, y hay que ver justamente cuáles van a ser los objetivos que se proyectan para que la industria sea un factor que pueda llegar a meterse en el marco de este Tratado de Libre Comercio. Y por otro lado, también entender e interpretar que con este Tratado de Libre Comercio no alcanza, no es sano proyectar tratados de libre comercio de exclusividad, sino tratar de diversificar estas instancias y tratar de generar nuevos mercados, potenciando como puede ser las instancias que se han dialogado con Estados Unidos, con Ujú. China, con Corea del Sur, entre otros, porque también hay diálogos con lo que es, con lo que son los países del sudeste asiático. Creo que justamente si se va a hablar de tratados de libre comercio, lo que se debe potenciar son instancias superadoras en las cuales potencia el mercado y genere nuevas variables. De todos modos, no hay que dejar de tener en cuenta el marco bélico social a nivel global, el cual creo yo, desde mi punto de vista, que termina de dar este empujón para que sea el 17 de enero con la firma, en el sentido de lo que puede llegar a representar en tiempos complejos de abastecimiento para la Unión Europea un tratado de libre comercio de estas características, ¿no? Augusto, si lo podemos contextualizar al menos con pros y contra, ¿no? ¿Cuál, para una región sudamericana o para el país de Argentina, cuál podría ser el pro, ¿no? ¿Qué es lo positivo o para qué sectores sería muy positivo este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y qué sectores podrían verse perjudicados en términos de lo que serían los contra, ¿no? Mirá, tanto para Argentina como Brasil, que creo que son los dos países más beneficiados con este acuerdo en forma inmediata, entiendo que en materia agroexportadora va a ser un marco bastante favorecedor. Ahora también las oportunidades van a depender mucho de la capacidad de acción que se genere y de los acuerdos también con los que el Estado acompaña a los privados, en el sentido
de lo que represente, por ejemplo, para la provincia a nivel vitivinícola, Ujú. a nivel producción de ajo, en lo que es Valle de Uco, en lo que hace a producción de frutales. Bueno, van a haber oportunidades muy concretas. Hay que ver que se tomen políticas que no desregulen y sino que acompañen a estas instancias superadoras. Si bien son pros, lo que se plantean pueden ser contras si no se aprovechan y no se utilizan estas oportunidades en un convenio de libre comercio que va a ser, que va a empezar a tener los primeros matices a partir de abril, pero que va a tener todo un transcurso hasta que empiece a ver en forma efectiva la aplicación inmediata de esto, ¿no? Augusto, sabemos que este acuerdo empezó a negociarse hace más de 25 años. ¿Qué tan distinto es al inicial? Mira, la realidad es que se ha ido actualizando sobre todo en base a las necesidades y a los mercados y a los abastecimientos. Lo que yo creo que no ha variado es justamente en el hecho de los miedos, principalmente por la Unión Europea en relación a una moneda mucho más fuerte, a un mercado en el cual entienden que hay una competencia desleal en materia de producción agrícola y en lo que es lácteos también, además de lo que es ganadero. Es ahí donde creo que no han existido cambios muy concretos en relación a que este miedo, principalmente para Francia, no ha bajado. Y no es que para Polonia o Irlanda o Escocia sea menor el miedo, sino que es menor el impacto que tienen a la hora de la toma de decisiones en la Unión Europea. Pero entiendo también que en los marcos de riesgo, hacerse de un tratado de libre comercio de estas características puede ser muy auspicioso, sobre todo entendiendo que los principales socios comerciales de Argentina son China y Brasil. Mm. Y por otro lado, el país de mayor influencia a la gestión de Javier Milei es Israel y Estados Unidos. O sea, una Unión Europea desplazada que trata de tomar protagonismo en el marco de este tratado de libre comercio. Augusto, te cambiamos de tema y hablamos sobre la situación en Venezuela, ¿no? Bueno, desde lo que fue la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, nuevos movimientos, ¿no? Hay declaraciones ahora de las últimas horas haciendo referencia a Cuba. ¿Cómo se está viendo, ¿no? ¿Cuáles son los últimos datos que se pueden hablar y sobre todo cuál es la situación, ¿no? A nivel regional allí. Bueno, principalmente tomar esta referencia a la que haces en relación a este planteo hacia Cuba de no abastecimiento Ujú. a nivel económico ni petrolero. Desde la isla han salido a criticar esta medida, esta posición y a plantear una medida contundente en relación a la autonomía de la isla, tratando de abrazarse o por lo menos nominarla o postular la lógica del derecho internacional y de la autonomía de los pueblos en cuanto al discurso planteado. Y también lo radican desde el punto de vista de que desde hace 67 años se está aplicando un bloqueo y un embargo permanente, por lo cual esto tampoco terminaría de modificar más, es el argumento de Cuba, que Sí. sin embargo sí modificaría y sí generaría un impacto muy fuerte. Creo que acá se van a mover algunas piezas a nivel global en el sentido de que si no llegan a aparecer actores que acompañan a Cuba en este marco, se le va a hacer muy difícil el sostenimiento en relación principalmente en materia a lo que hace a materia energética. Hay que ver cuáles pueden llegar a ser las variables que Cuba maneje Ujú. para poder tener un abastecimiento concreto. Y por otro lado, ver hasta dónde Donald Trump, con Marco Rubio como punta de lanza, va a generar este tipo de presiones y condicionamientos. También tener en cuenta que desde los sectores demócratas han sido muy críticos a una potencial intervención terrestre contra cárteles en México, por lo que podría llegar a representar. La realidad es que creo que hay muy al estilo Trump de la segunda gestión, están abriendo varios frentes, detonando discursos absolutamente fuertes, Sí. con muchos frentes abiertos, el de México, El de Groenlandia el de también. Colombia, Mm. exacto. Acaban de medianamente cerrar el de Brasil, que era otro tono porque era meramente comercial y político, si querés, por la figura de Jair Bolsonaro, pero también tener en cuenta el frente de Irán, que lo de Irán también hay que tenerlo muy en Sí. cuenta porque se ha avisado que puede llegar a haber algunas intervenciones antes del diálogo que en teoría han pedido las autoridades de Irán. Entonces, bueno, muy al estilo de los ingenieros del caos, esto lleva a varios frentes abiertos, no lo veo improvisado, sino una suerte de estrategia. Y la realidad es que hemos visto un Donald Trump que muchos analistas planteaban que no iba a ir por Venezuela y fue. ¿Qué representa esto? ¿Qué puede llegar a generar y cuántos frentes a la vez puede sostener Estados Unidos en este sentido?
con actores nada más ni nada menos de las características que estamos hablando, ¿no? Ujú, sin dudas. En el caso de Venezuela, ¿y cómo se ve? Porque está, por supuesto, toda la acción y la influencia de los Estados Unidos, pero por supuesto hay un pueblo que espera también novedades con respecto, o que tiene incertidumbre con relación a cuándo se puede restablecer, ¿no? Una situación democrática y una vuelta quizás, entre comillas, a una nueva normalidad, ¿no? Con quizás un llamado de elecciones o ver cómo va realizándose esa transición, ¿no? Que al menos plantea Estados Unidos. Mirá, en lo inmediato no veo que ni siquiera a nivel discursivo estén priorizando lo que sería la fase 2 y fase 3 de esta proyección que planteaba Donald Trump junto a Marcos Rubio, en el sentido de que hoy la prioridad es tratar de generar abastecimiento económico por parte de Estados Unidos en cuanto a la acción petrolera. Ujú, Y de hecho vemos que se está afianzando más un acuerdo político entre la gestión de Donald Trump y la estructura de Maduro que quedó en Venezuela, con Delcy Rodríguez a la cabeza, y con una pérdida de protagonismo importante por parte de la oposición. Oposición que quedó desdibujada en relación a las frases y a los dichos de Donald Trump y a los dichos de que también la oposición hoy no está en Venezuela. O sea, ujú. lo que se ve es una prioridad de generar estructuras en base a la producción petrolera con mucho acuerdo y fortalecimiento, si querés, en relación a lo que es la figura de la estructura de Maduro. Ahora, hay que ver cómo sigue esto en adelante, porque Delcy Rodríguez trata de aferrarse a un discurso con el cual siga teniendo apoyo en Venezuela de actores, podríamos decir, de los más duros de la estructura de Maduro, y con una cintura en la cual están poniendo en libertad algunos presos políticos, con acuerdos de no declaraciones. Bueno, se van dando movimientos. Ahora, ¿se puede llegar a dar cambios muy fuertes en lo inmediato? No, yo creo que van a tratar de estabilizar lo que más puedan lo petrolero, que es lo principal por lo que han Ujú. generado esta intervención. Y de ahí en más ver cuáles son las prioridades para poder avanzar con esta fase 2 de estabilizar y abrir mercados y la fase 3 de brindar en teoría un marco de garantías globales en materia de derechos humanos, en materia de elecciones con un contexto en el cual las críticas han sido muy grandes a nivel global en relación a esta intervención que está absolutamente fuera de los marcos del derecho internacional y de la Sí. autonomía de los pueblos. Estamos hablando con Augusto Grilly Fox, analista internacional. Te cerramos con una última consulta. Vos hacías referencia también a cómo es esta situación tensa, ¿no? Entre los Estados Unidos e Irán. ¿Qué es lo que está pasando allí en Irán? De hecho, donde hay una denuncia de respecto de al menos 500 o más de 500 manifestantes muertos tras días y semanas de protestas. Exacto, hay un tumulto muy importante en Irán, en las principales ciudades. Alrededor de 550 personas habrían muerto en lo que han sido estas manifestaciones, alrededor de 10.600 detenidos, cortes de internet, cortes eléctricos y de telecomunicaciones, lo cual lleva a complejizar aún mucho más el Sí. relevamiento permanente de la situación político-social en un país donde se han tomado medidas como lo que han sido el corte de actividades y cese de actividades comerciales, las cuales se han puesto también en la agenda de Estados Unidos e de Israel y esto ha tomado una visualización con amenazas muy concretas en relación al planteo de Donald Trump, el cual hace eje en que si llegan a necesitar respaldo los manifestantes lo van a tener por parte de Estados Unidos y a esto responde Irán que de generar algún tipo de intervención en apoyo a manifestantes lo identificarían como objetivos militares, con los cuales buscarían generar ataques. Por otro lado, el sábado a la noche Donald Trump dijo que autoridades de Irán se comunicaron para tratar de anticiparse a una intervención armada por parte de Estados Unidos, a lo cual Donald Trump respondió que ya habían excedido su límite y que quizás había algún tipo de intervención antes de que se potenciara algún diálogo. Está todo absolutamente tenso y si me Sí. preguntás en lo inmediato, creo que es hasta más tenso a nivel bélico la situación de Irán que la de Venezuela. Augusto, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, fuerte abrazo. Augusto Grilly Fox, analista internacional. Bueno, que cierre, ¿no? Una situación completamente convulsionada a Sí. nivel mundial, Ujú. con esta situación tensa y donde hay que poner los ojos allí en cómo puede escalar o no este